la escoliosis y la atención temprana con tratamiento manual. Así que adelante, don José. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle otra perspectiva tanto al tratamiento de la escoliosis como a cómo se fundamenta este complejo hasta ahora tratamiento conservador dentro de lo que teníamos como medicina convencional, fisioterapia y otras medicinas complementarias. Como no podría ser de otra manera, lo haremos desde la anatomía y fisiología, es decir, desde las partes anatómicas que tiene la columna vertebral y las funciones que tiene también. Cuando nacemos tenemos una curvatura en forma de C que se va a ir rectificando en la medida en que el niño va teniendo un control cefálico hasta que consigue sus 4 curvaturas fisiológicas, que son 2A2, 2 lordosis y 2 cifosis, ¿vale? La columna vertebral está compuesta de 33 vértebras, 7 cervicales, 12 dorsales con 12 pares de costillas, 5 lumbares, 5 sacras y de 3 a 6 sacrocostillas en dependencia también del paciente, porque a veces hay alguna vértebra más lumbar, etc. Bien. Dentro de lo que es la columna vertebral tenemos zonas de cambios de curvatura. Las zonas de cambio de curvatura son las zonas Charnella, ¿vale? Tenemos hasta 4 tipos de Charnella. Bien, la primera sería occipital con C1, la primera vértebra cervical o atlas. Luego tendríamos la segunda, que sería C7 con D1. Tendríamos también las vértebras a nivel de T12, la 12 vértebra dorsal con relación a la L1, y luego tendríamos la charnela lumbosacra, que tendría a nivel de la L5 S1, ¿de acuerdo? Una vértebra tipo obtiene, vamos a ver si me apaño con esto, el puntero. ¿Cómo era el puntero? Artista, ¿cómo era el puntero? Bueno, tenemos que definir lo que es una vértebra tipo para saber cómo tenemos que tratar esa columna. Bien, tendremos un cuerpo, ¿vale?, que normalmente tiene una forma cuadrangular, ¿vale? Hay excepciones, pero no nos podemos extender demasiado. Y desde la columna cervical hasta la zona lumbar se va a ir ensanchando poco a poco. Bien, está formado por unos arcos vertebrales que tienen sus pedículos y láminas, que es como se forma ese arco vertebral, y luego tendríamos 2 carillas articulares por encima y 2 por debajo. Tendríamos también 2 apófisis transversas a los lados y una apófisis espinosa a nivel posterior. Entre las líneas de estas vértebras, a nivel intervertebral, tendríamos los discos intervertebrales, que tienen una función de amortiguación, ¿de acuerdo?, de presiones. Estos discos tienen una zona periférica y luego tienen una zona central. La zona periférica se denomina anillo fibroso y la zona central núcleo pulposo. Bien, el núcleo pulposo es lo que se va a desplazar en dependencia de las presiones que vaya teniendo. Es decir, el núcleo siempre va a ir a la zona de menor presión. Si hacemos una lateralización hacia el lado izquierdo, el núcleo pulposo se va a desplazar hacia el lado derecho, ¿de acuerdo? Y si tenemos una zona donde tenga hiperpresión, podemos lograr o conseguir que ese anillo fibroso se llegue a romper y esa vértebra y ese núcleo de ese disco vertebral se salga de su sitio, ¿de acuerdo? Bien, de entre las funciones de la columna vertebral tendremos que tiene 3 funciones básicas. Una función estática, ¿vale?, ya que carga peso y soporta un peso determinado. Una función dinámica, ya que obtiene movimientos, tanto de flexión, extensión, lateralización y rotación. Y también tiene una función de protección, ya que protege la médula. Bien, vamos a hablar de la escoliosis. La escoliosis es una deformación de la columna vertebral a nivel de los 3 planos del espacio, ¿de acuerdo? Entonces tendremos que en un plano frontal, ¿vale?, voy a volver aquí porque no sé por qué no ha salido la fotografía. A ver, otra vez. A ver, despacito. Bueno, tendríamos un plano frontal, ¿de acuerdo?,
En este plano frontal que nos dividía el cuerpo en anterior y en posterior, veríamos una inclinación hacia un lado o hacia otro, una inclinación derecha o una inclinación izquierda. ¿De acuerdo? Luego tendríamos en un plano lateral como las curvaturas, en dependencia de si se adelanta la línea de gravedad o de si se retrasa, esas curvaturas lordóticas y cifóticas exceden de su fisiología correcta y lo que van a dar son patologías y deformaciones posteriores. ¿De acuerdo? Con que cuando tengamos una escoliosis ya sabemos que es una deformidad en los 3 planos del espacio, no se os olvide esto. Luego hablaríamos de la rotación, ¿vale? Que en un plano horizontal lo veríamos con este corte de aquí, ¿vale? Donde cuando hiciera una flexión el paciente veríamos lo que se conoce como jiba o chepa, ¿vale? Es una deformación típica en las escoliosis dorsales. ¿Bien? Luego tendríamos también escoliosis de una sola curva o de doble curva o incluso de triple curva. ¿De acuerdo? Que veremos más a continuación y detenidamente. He puesto la clasificación que he creído más sencilla. Me he leído todos los libros habidos y por haber y lo que he sacado en claro es que esta clasificación era la que más fácil retenía los conocimientos básicos que tiene que tener alguien para tratar una patología como es la escoliosis. ¿De acuerdo? Y vamos a diferenciar entre lo que es una escoliosis estructurada y una escoliosis no estructurada. ¿De acuerdo? La escoliosis estructurada es aquella, y acordaros bien de esto, que tiene acuñamiento de las vértebras y rotación. Siempre. ¿De acuerdo? Y tendremos la neuropática, es decir, que tiene un origen neurológico dentro de las estructuradas, la miopática, que tiene un origen muscular, la desmógena, que tiene un origen externo, y tendremos también malformaciones congénitas, que tiene un origen hereditario, ¿de acuerdo? Y las denominadas idiopáticas, es decir, que no se sabe bien de dónde procede. Luego, como actitudes escolióticas, podremos obtener patrones posturales, antiálgicos, inflamatorios y con esta clasificación también a nivel psicosomático. ¿De acuerdo? Pero vamos a darle otra nueva perspectiva a este tipo de patologías y cómo tratarlas. Bien, las escoliosis estructuradas, como hemos dicho antes, lo que principalmente tienen son rotación y acuñamiento. El acuñamiento es el aplastamiento asimétrico de la vértebra, ¿de acuerdo? Lo que hace con el componente de inclinación y rotación es que esta vértebra, su forma cuadrangular, se pierda. ¿De acuerdo? Y podemos encontrarnos distintos tipos de acuñamiento. ¿De acuerdo? Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, y aquí tenemos un patrón que cuando ha pasado ya un tiempo, con ese acuñamiento, se empiezan a formar lo que se denomina imagen en caña de bambú, porque hay una osificación excesiva de la zona. ¿De acuerdo? Estas agenesias las podemos tener también cuando nace un niño. En cuanto nace tiene una escoliosis y aparece con este tipo de agenesias. ¿De acuerdo? Y tenemos estos 4 tipos de acuñamiento. Bien, para saber y determinar lo que es un acuñamiento tendremos que responder a las bases y fundamentos de 2 leyes fundamentales, los cuales estos 2 hombres hicieron sus estudios, y es Wolff y del Peche. La ley de Wolff dice que tenemos una osificación por aposición, es decir, que a nivel de tejido óseo, cuando realizamos una presión, ese tejido óseo lo que hace es ensancharse, ¿de acuerdo? Y cuando lo obtenemos en tracción, es decir, que a nivel del hueso se le quita presión, lo que hace es crear un hueso más fino y más estrecho. La ley del Peche señala a nivel del tejido cartilaginoso, ¿vale?, que a nivel de una hiperpresión, cuando tenemos una hiperpresión excesiva, lo que hacemos en un periodo de desarrollo con un niño o con alguien que está en periodo de crecimiento, cualquiera que sea, en periodo de desarrollo, adolescente, etc., lo que hace es enlentecer y inhibir ese crecimiento, ¿de acuerdo? A nivel de cartílago. Son 2 tejidos diferentes, acordaros, cartílago, hueso. Bien, y en los fenómenos de tracción, en este tipo de tejido, lo que tiene es un crecimiento acentuado
o normal. ¿De acuerdo? Bien. El acuñamiento vertebral tiene varios factores para obtener este proceso dentro de lo que es la escoliosis. Obtendremos distrofia de raquídeas, osteoporosis, etcétera, que serán causas o se suponen que son causas de este tipo de procesos cuando tenemos una escoliosis. Bien, pero las causas primordiales que generan este tipo de acuñamiento son los microtraumatismos de repetición, cuando estamos andando, cuando nos sentamos en nuestra vida cotidiana haciendo un deporte determinado. ¿Y por qué actúan de esa manera? Porque antes de eso se ha perdido algo de masa ósea. Cuando se ha perdido algo de masa ósea en un lado o en otro, esa hiperpresión hace que estos microtraumatismos alteren el metabolismo a nivel óseo y a nivel cartilaginoso. ¿De acuerdo? Tendríamos el patrón rotatorio. En el patrón rotatorio, la inclinación de las vértebras y el grado de rotación nos van a dar una biomecánica normal del raquis en su conjunto. Es decir, siempre que hagamos una rotación, estamos haciendo una inclinación. Y siempre que hagamos una rotación, siempre que hagamos una inclinación, estaremos haciendo una rotación. ¿De acuerdo? Inclinación, rotación, rotación, inclinación. Siempre. Y es así en la fisiología, solo y precisamente porque las canillas articulares de la columna vertebral tienen una conformación que cuando hacemos una inclinación o rotación, siempre ese movimiento tiene que estar en equilibrio. Para yo hacer una rotación ya he tenido que hacer una pequeña inclinación. Para yo hacer una inclinación ya he tenido que hacer una pequeña rotación. ¿De acuerdo? En conjunto. Y la columna y todo el sistema corporal trabaja siempre en conjunto. Por eso hay que tratarlo globalmente. ¿De acuerdo? Bueno, otra cosa que se me olvidaba decir. A ver. Así de fácil. Es que si no nos entendemos. Bueno, como en la biomecánica normal, vamos a tener que los cuerpos vertebrales van a girar al lado de la convexidad de la curva escoliótica. Y las espinosas van a girar hacia el lado de la concavidad. ¿Bien? No sé si entendemos estos conceptos, pero vamos a seguir con ello para que veáis viendo ciertas imágenes. Bueno, el agravamiento de estas zonas, sobre todo cuando hay una escoliosis en la zona dorsal, lo que hace es obtener distintos tipos de deformaciones, pero cuando se producen en la zona del armazón costal es mucho más grave y puede llegar en sus grados máximos a comprometer y tener alteraciones cardiorrespiratorias por aplastamiento del corazón o por aplastamiento de pulmones, ¿vale? Bien, escoliosis y actitudes escolióticas. Yo no digo que no pueda haber factores posturales que puedan conllevar actitudes escolióticas, pero se tienen que dar tres cosas. Una, que en una articulación lleguemos al máximo grado de su movimiento. Es decir, si hablamos del codo, ¿vale? Por ejemplo, de la flexoextensión, si permanecemos en esta posición durante 5 minutos, luego intentar abrir el brazo y extenderlo. Ya veréis cómo no es fácil, porque el cuerpo busca una economía, ¿de acuerdo? Y esa economía va a ser un mecanismo de defensa, una contractura reaccional a lo que no necesita en ese momento. Y tú le estás diciendo que ya no lo necesita, que lo vas a dejar así, luego lo estructura, ¿vale? Eso es la ley de la economía. Luego el mantenimiento en el tiempo de una postura puede generar un proceso determinado, sí. Ese tiempo, si no es a nivel del grado máximo de la articulación, ¿vale? Lo que puede engendrar son pocos mecanismos de defensa, ¿de acuerdo? Con contracturas reaccionales. Pero, si el mantenimiento en el tiempo perdura y no tenemos una posición, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, que la estructura de una deportista de élite, que es gimnasta deportiva y tiene la típica lordosis, ponerla a dormir boca abajo, que vais a ver al día siguiente cómo se despierta, ¿vale? Y luego los hábitos diarios que tenga una persona, es decir, si una persona vive sin preocuparse por su salud, come lo que quiere, se pone en la postura que quiere, no hace nada por su salud, se despreocupa completamente, empieza a adquirir hábitos no saludables, etcétera, pues al final padecerá ciertas patologías que tendrán un componente de reacción inflamatorio o de una posición antiálgica para evitar el dolor. Y el cuerpo lo que busca es eso, una economía. Y no podemos fallar en esas leyes de la economía, el confort y el
y el equilibrio. ¿De acuerdo? Bien. La denominación de las curvas en la escoliosis se hace de arriba a abajo. Las zonas son lumbares, dorsales y cervicales no se llegan a estructurar casi nunca, ¿vale? Pero también se las puede denominar. Por el lado, también se las denomina y define por el lado al que se dirige su convexidad, ya sea izquierda o derecha, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si obtenemos una curvatura que tiene una inclinación hacia la derecha en la zona dorsal y hacia la izquierda en la zona lumbar, obtendremos una escoliosis dorsal derecha y lumbar izquierda, ¿de acuerdo? En el caso de la doble curva. Y si tenemos una curvatura de amplio radio que llega desde la zona dorsal hacia la zona lumbar, diremos que tenemos una escoliosis izquierda dorsolumbar. Si en el caso del lado derecho, del lado derecho. Y si es el caso del lado izquierdo, izquierdo. ¿De acuerdo? Bien, tenemos que diferenciar, podéis tener varios libros, ¿vale? Y tenemos que diferenciar las vértebras. Una vértebra vértice o ápice, una vértebra límite y una vértebra neutra. Bien, si tenemos una vértebra vértice, una vértebra neutra, es aquella que está más desplazada y alejada del eje longitudinal central del tronco y llega a su límite en la convexidad, es la que más alejada está en el radio de curvatura de una escoliosis, ya sea lumbar o dorsal. Bien, también presenta el mayor grado de rotación, con lo que las siguientes vértebras, sean suprayacentes o subyacentes, tendrán también un grado de rotación menor, pero lo tendrán. La vértebra límite es la que marca el empiece o la terminación de esa curvatura, ¿de acuerdo? Y la vértebra neutra es aquella en la cual los espacios interdiscales están ensanchados. Bien, en cuanto a la localización de las curvas, lo que he hecho es simplificar y tener las curvas que tienen mayor progresión a las que tienen menor progresión y peor pronóstico, ¿vale? Tendremos entre la zona de D7 a D9, que son las que tienen peor pronóstico y mayor deformación estética y que son predominantes al lado derecho, ¿de acuerdo? Y luego tendremos en la zona dorsolumbar, entre la D11 y L1, una curvatura normalmente es amplia y es la segunda con peor pronóstico dentro de la escoliosis. Y luego ya obtendremos una tercera que sería en la zona lumbar entre L1 y L2, ¿de acuerdo? Y es la más frecuente en mujeres adolescentes. Oye, hay un poquito de agua por ahí. Me estoy quedando. Bien. Estas no suelen doler en el periodo de desarrollo, pero más tarde pues suelen aparecer síntomas en el adulto con congestiones a nivel de lo que habíamos hablado antes, de las charnelas, de cómo influye la gravedad con respecto a la estructura que tiene ese paciente. Bien, dentro de las escoliosis tendremos dos deformaciones más, que serían la hipercifosis y la hiperlordosis. En argot médico, ¿vale?, se le llama cifosis y lordosis. Para mí está mal dicho, porque es un exceso de curva. Se le denomina hiperlordosis o hipercifosis, ¿de acuerdo? En los grados fisiológicos, aunque hay discusión entre los autores, tendremos que pueden oscilar la cifosis entre los 20 y 40 grados, se considera que no suele ser patológica. Y en la lordosis tendremos entre 40 y 60 grados, ¿de acuerdo? Bien. Bien, dentro de estas deformaciones, que pueden estar dentro de las escoliosis o no, pero cuando están dentro de las escoliosis o son lordosis o son cifosis, en dependencia si son de doble curva o de una sola curva, de amplio radio o de corto radio, tendremos que estas hipercifosis y hiperlordosis también se clasifican como estructuradas y no estructuradas. Las estructuradas son aquellas que afectan a los tejidos óseo, muscular, cartilaginoso, ligamentoso, etc. Y las estructuradas se pueden dar otras dos subdivisiones que son
Bueno, lo vamos a llevar mal, ¿eh? A ver, joder, pues son 70 diapositivas, o sea que como está haciendo esto mucho... Vamos. Bueno, estábamos diciendo que tendríamos las redondeadas, que tienen una deformación más leve y una afectación más leve, y las angulares, que son más graves, aunque ambas tienen un 20% de riesgo neurológico, ¿de acuerdo? En las estructuradas, que no pueden ser reducidas por el propio paciente ya que hay afectación de los tejidos, se producen o están asociadas a traumatismos e infecciones y son típicas, por ejemplo, como la enfermedad de Sjögrenman o cifosis juvenil, ¿de acuerdo? Del adolescente. La enfermedad de Sjögrenman se caracteriza por tener una serie de deformidades en 3 o más vértebras que tienen peculiaridades radiográficas y acuñamiento, como son, las peculiaridades son los nódulos de Small, ¿vale? Tiene un nombre un poco raro, pero no son más que, en dependencia de la fase, zonas bastante nítidas con agujeritos entre la mitad del cuerpo vertebral con osificación o osteolisis, en dependencia también de si lo estáis viendo una radiografía o una resonancia que sea un T1, un T2 o un T3, ¿de acuerdo? Bien, desde los 40 a los 60 grados se le considera una cifosis discreta, aunque hay que prevenirla para que no vaya a más, ¿de acuerdo? Y más de 60 ya se considera algo grave, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos, después del tratamiento manual y de una inducción determinada, cómo cambia la curvatura y los ángulos costales, ¿de acuerdo? Es un cambio de hasta 1 centímetro y podemos hablar de una acomodación y de un equilibrio con esa persona y de que no tiene síntomas, ¿de acuerdo? No me ha dado tiempo a coger más ejemplos, pero os los podría dar, ¿de acuerdo? Si luego tenéis interés, me lo pedís. Bien, dentro del diagnóstico lo primero que tenemos que tener es una radiografía telemétrica en una proyección AP anteroposterior, bien, y otra lateral del raquis en completo, desde la zona suboccipital y si puede ser hasta los pies, para evitar pillarnos los dedos con fenómenos de acomodación, de tener una pierna más larga que otra fisiológicamente, o mecanismos de defensa de la zona lumbar que hacen que la pelvis tenga un desbalance, ¿de acuerdo? Luego tendremos dos métodos de medición de estas curvas. Uno es el método Cobb, que es el que más se utiliza por ser el más sencillo, y otro Ferguson, lo que pasa es que es bastante más complejo, ¿de acuerdo? Tendremos las asimetrías y luego tendremos el test de flexión de pie. Bien, en asimetrías no me voy a meter mucho, ¿vale? Pero, por favor, tendremos el test de asimetrías, haremos una vista posterior del paciente mirando la zona suboccipital, ponte por aquí para que lo vean ellos, ¿vale? Lo haremos viendo la zona suboccipital, orejas, hombros, ángulos del omóplato, ángulo inferior de la escápula, la zona de las apes, tocándolas, ¿vale? Luego pliegue interglúteo, pliegue de glúteos, y valgo o varo de rodilla y tobillo siempre descalzo y con los pies más o menos paralelos, ¿de acuerdo? Lo haremos en vista de perfil para ver si tiene alguna antepulsión o retropulsión a nivel de cabeza, cuello, hombros, pelvis, y a nivel de rodillas alguna hiperflexia o hiperreflexia, ¿de acuerdo? Y luego a nivel anterior pues seguiríamos con la zona de orejas otra vez, mandíbula, hioides, hombros, pliegues mamilares, la zona del ombligo si la tiene desplazado hacia un lado o a otro, la zona de las crestas ilíacas, ellas, espinas ilíacas anterosuperiores, la zona de rodillas con su valgo, varo y su rótula, si está extendida, descendida hacia un lado o hacia otro, y tobillo, su valgo, varo de calcáneo y sus dedos en garra o en martillo, en dependencia de si tiene adelantada o retrasada esa línea de gravedad, ¿de acuerdo? Bien, para saber si tenemos una escoliosis estructurada o no estructurada, lo que haremos será el test de flexión de pie de la paciente, ¿de acuerdo? Con lo que si aparece sigue la deformación que tiene a nivel dorsal, es decir,
tenemos una escoliosis con una deformación determinada, le pedimos a la paciente que haga una flexión de tronco hacia abajo, realiza una flexión de tronco hacia abajo con las manos relajadas, ¿vale? Y ahí veríamos si hay diferencia entre una zona y otra. Si no desaparece, ¿vale? Si no desaparece la deformidad, diremos que es una escoliosis estructurada, ¿de acuerdo? Y si aparece levemente o desaparece, diremos que es una actitud escoliótica, ¿vale? Y en el método de tratamiento cambiará también un poquito, ¿de acuerdo? Bien, dentro de la metodología, para saber de dónde tenemos que empezar y por dónde tenemos que empezar, tendríamos que hacer lo siguiente. Nos iríamos a las zonas, esto siempre descalzo y con los pies más o menos paralelos, ¿de acuerdo? Iríamos a la zona de las shapes y le pediríamos a la paciente que hiciera otra vez una flexión de tronco. Realiza una flexión de tronco. Bien, si hay una asimetría tensional, daría positivo. Sube para arriba un poquito, más, un poquito de normal. Bien, realizaríamos lo mismo en la zona de los músculos paravertebrales. Baja, flexiona. Y si nos da una asimetría tensional, sube un poquito, es lo que nos daría un positivo. Puede ser del mismo lado o en un patrón cruzado. Esto sería, a nivel de lesión, una lesión ilio-sacra ascendente. La compensación es ascendente y el mecanismo compensatorio viene determinado desde los miembros inferiores. Luego lo haríamos con una banquetita, que aquí no tenemos, pero bueno, siéntate ya, no hace falta mucho más. Lo haríamos con una banquetita y realizaríamos lo mismo, pondríamos los pulgares debajo de las 6, ¿de acuerdo? Y realizaríamos otra vez la flexión. En el caso de que nos diera positivo, ya tendríamos otro fenómeno compensatorio y sería esfenobasilar primario y sería una compensación descendente, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos dos posibilidades. Una, el test de pie que haríamos en flexión, que nos arrastraría y nos daría una asimetría tensional en uno de los lados o un patrón cruzado de tensión y sería un componente iliosacro ascendente. Y luego tendríamos un patrón donde en sedestación, como se anula la batería inferior, lo que hacemos es que tenemos un apoyo en las tuberosidades isquiáticas y el sacro se va a mover libre. Luego la compensación solo puede ser ascendente, señores, y diremos que es esfenobasilar, de origen desde arriba hasta abajo, ¿de acuerdo? Bien, pasado ya esto, vamos a la medición de Cobb y no es más que trazar desde la vértebra límite, ¿de acuerdo? Las dos vértebras límite, aquí tenemos una y aquí tenemos otra, porque es un patrón de doble curva, ¿de acuerdo? Entonces cogeríamos y trazaríamos una línea paralela, podemos hacerlo a nivel de lo que es el platillo anular de la zona vertebral, del cuerpo vertebral, o podríamos hacerlo a nivel de los pedículos. Lo que sacaríamos aquí, tiraríamos un ángulo recto a 90 grados, ¿de acuerdo? Y luego aquí, en la vértebra neutra, inferiormente, trazaríamos otra paralela. Aquí tiraríamos otra línea a 90 grados y en el cruce nos darían dos ángulos iguales 2 a 2, ¿de acuerdo? Podrían ser, como aquí, 65 y 65 y aquí pues el resto, ¿de acuerdo? Nos tienen que dar en compendio 360 grados y lo sumamos, no nos pueden dar más, ¿vale? Vale. Ahí, perfecto. Bien, el método de Ferguson lo vamos a dejar porque es demasiado complicado. Hay que trazar la línea del centro de lo que es la vértebra y trazar unas líneas determinadas, así que pasaremos a otras pruebas diagnósticas. Es mucho más sencillo Cobb y todo el mundo lo utiliza, ¿eh? Bueno, aquí obtendremos el toxímetro de Pedriole. Que lo que hace es medir la rotación vertebral, aunque podemos con una simple radiografía de un modo rudimentario, viendo la zona de los pedículos, si está marginada, inclinada, etc., podemos ver cierta inclinación y cierto grado de rotación, con lo que aquí no tiene rotación, aquí empieza a tenerla, aquí ya lo tiene, y aquí más, ¿de acuerdo? Bien. Luego tendríamos otro test, que es el test de Riser. El test de Riser lo que mide es el grado de maduración de la epífisis ilíaca y el grado de desplazamiento que hay entre la espina ilíaca antero-superior y la espina ilíaca posterior-superior. Bien, en su grado máximo, ya lo hemos liado porque le voy a dar para atrás. ¿La puedes pasar tú desde ahí, para atrás? Bien, gracias. Bien, el grado 5 sería el grado máximo de osificación, ¿vale? Y lo dejaríamos ahí.
Bien, la medicina convencional hasta ahora en el tratamiento de la escoliosis había tenido como punto de partida cinesiterapia, corsés, a nivel fisioterapéutico, electroestimulación y a nivel médico, cirugías. Pero ¿qué pasa con las cirugías? Que no quedan bien nunca. Y siempre tienen mecanismo de defensa y encima no pueden hacer lo que quieren los pacientes. No pueden hacer su fútbol, no pueden hacer su ir a montar a caballo, su lo que quieran. ¿Vale? Su ocio, su calidad de vida se ve restringida por una operación en la que el fenómeno de las artrodesis con placas y tornillos crea un mecanismo de defensa corporal, con lo que hay una contracción de la zona bien estructurada, y cuando el paciente se quiere mover, como el tejido conectivo tiene receptores de dolor, le da esa información y dice, ay, es que me duele. Pero no es solo eso, sino que la instauración en el tiempo de eso, si no se toca, es degenerativo y crea fibrosis y adherencias, que al final, ¿qué es lo que va a pasar? Fenómenos de artrosis, picos del loro, osteocitos con rebosamiento marginal, que es lo que quiere decir, ¿vale? Estas cosas. Bien. Cuando un paciente pasa por este proceso, es un auténtico calvario, Imaginaros tener que llevar un corsé 8 y 24 horas y ir todos los días a la rehabilitación. Tela marinera, ¿Vale? Entonces vamos a darle ahora una nueva perspectiva y no quiero que os asustéis, ¿vale? Esto es complejo, lo he tenido que hacer bastante más breve, ¿vale? Pero si luego os queda alguna duda, me la preguntáis, ¿de acuerdo? Que no hay ningún problema. Bien. Empezamos con lo que es un conflicto psicobiológico. ¿Qué es un conflicto psicobiológico? Un conflicto psicobiológico es la forma de vivir una situación determinada, y esa forma de vivir esa situación determinada, en dependencia de cómo la vivamos y su intensidad, va a crear una serie de enfermedades u otras. ¿De acuerdo? En esta cuestión daremos paso a las bases y fundamentos del Dr. Hammer, que algunos seguro que lo conocéis, y sus 5 leyes para que entendáis el fenómeno que se realiza en estos tejidos cuando hay un fenómeno escoliótico. Bien, así que estaros atentos. ¿Vale? ¿Veréis la cara del búho? Como vosotros igual. Bueno, tenemos 5 leyes. Bien, la primera ley biológica es que todo cáncer o enfermedad equivalente al cáncer, las enfermedades oncoequivalentes son aquellas que afectan a órganos que son regidos por corteza cerebral. Las demás enfermedades no, señores, solo esas son consideradas oncoequivalentes, ¿de acuerdo? Y eso lo tenemos que tener muy claro, ¿vale? Este shock psicobiológico conflictual que vive la persona normalmente es brutal, agudo y vivido en aislamiento, sí, pero si es una enfermedad más leve no hace falta que sea tan brusco. Solo hace falta vivirlo todos los días, de la misma manera, y es que encima me está jorobando, ¿vale? Y si se repite y se repite y se repite, nos va a dar como resultado ciertas enfermedades, ¿de acuerdo? El impacto casi siempre ocurre en psique, cerebro y órgano y es casi simultáneo, con una serie de criterios, como es el contenido del conflicto, que simplemente es la emoción que hay detrás de ese conflicto psicobiológico. En el caso de la escoliosis, una desvalorización, ¿vale? El tercer criterio es de sincronicidad, lo que habíamos dicho antes. Prácticamente cuando sufre ese shock o cuando está viviéndolo, aparece en psique, cerebro y órgano, y la lateralidad cerebral es la que va a determinar la zona cerebral que va a estar afectada y como correspondiente el órgano afectado, ¿de acuerdo? Es lo que lo determina, si es una persona diestra o es una persona zurda. Bien, las 5 leyes biológicas. La segunda ley es la ley bifásica de todas las enfermedades, ¿vale? Entonces, cuando nosotros empezamos con nuestro día a día, de por la mañana, empezamos un fenómeno de despertar, de estrés, ¿bien? De hacer funcionar al organismo, de tener una actividad determinada. Es un estado que empieza a hacer como un fenómeno de alerta, de empezar a llevar todo el día. Bien, luego tendremos la primera fase, que es la fase simpática de la que estábamos hablando, que es la fase activa del conflicto. El paciente lo está viviendo en ese momento. Ahí es cuando lo está viviendo y va a tener una serie de síntomas. Manos y pies fríos, esfínteres contraídos, si sabéis algo de visceral, va a tener pupilas dilatadas, le molesta la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y me da igual que sea un componente migrañoso o un componente cancerígeno, ¿vale? Bien, segunda fase, parasimpática o vagal. Es la segunda fase.
es la fase de recuperación, de inflamación. Es decir, nosotros cuando nos acostamos entramos en un descanso, en relajación, ¿vale? Para que se recuperen esos tejidos de haber malgastado toda esa energía que han necesitado. ¿Bien? Cuando aparece esta fase, el predominio es la relajación y el cansancio, claro. ¿Vale? Pasaríamos a otra tercera ley, ¿bien? Que es la ley del ontogenético de las enfermedades, y es que la manifestación de la enfermedad depende de la hoja embrionaria que corresponda. Va a actuar diferente esa enfermedad en dependencia de esa hoja embrionaria. Nuestro cuerpo está hecho en base a 3 hojas embrionarias: endodermo, mesodermo y ectodermo. ¿Vale? Endo, meso y ecto. Y en dependencia de si es el tejido afectado o lesionado del endodermo y mesodermo, en fase activa del conflicto vamos a tener una proliferación celular. ¿Bien? Y en una fase de recuperación lo que vamos a tener es un decremento celular con sus consiguientes fenómenos de reacción inflamatorios o todos los nutrientes que necesite el organismo para que eso se restablezca y se pavimente como debería. ¿De acuerdo? Seguidamente pasaríamos al ectodermo. El ectodermo, a través de esa hoja embrionaria, produce ulceraciones, ¿bien? En fase activa. ¿Bien? Y lo que vamos a lograr en una fase parasimpática es que este tipo de tejido haya los fenómenos inflamatorios. Sí. Lo que se va a producir es una edematización de la zona con una proliferación correspondiente a formar esos tejidos que estaban antes ahí de una manera lo más fisiológica posible. ¿Vale? Si se dan las condiciones del entorno que se tienen que dar sin tóxicos, envenenamiento y radiación, se podrá hacer, si no, no. ¿De acuerdo? Bien, el programa ontogenético de microbios y bacterias nos dice que hay unos bichitos que respecto a la edad evolutiva van a ir en consonancia también con los tejidos. Es decir, si tenemos un conflicto que afecta a endodermo, los bichitos que van a actuar y siempre actúan en fase vagal parasimpática van a ser los hongos y las micobacterias, ¿vale? En fase vagal. Si es un tejido que fuera como el mesodermo, ¿de acuerdo? Los bichitos que actuarían serían las micobacterias y las bacterias, ¿de acuerdo? Son unos organismos mucho más evolucionados, ¿vale? Y van a seguir el camino de la evolución y luego explicaremos con un breve recordatorio. Y a nivel del ectodermo tendríamos otros gérmenes que en fase parasimpática serían las bacterias y los virus, ¿de acuerdo? Bien, pequeño recordatorio. Tenemos una zona cerebral que rige todos los tejidos derivados del endodermo, ¿vale? Tronco cerebral. Es el órgano más primitivo que tenemos, es el cerebro más antiguo, ¿de acuerdo? Y el tronco cerebral va a regir el endodermo, que en fase parasimpática los bichitos que van a actuar van a ser los hongos y las micobacterias, ¿sí? Luego vamos a tener las partes del cerebro que rigen los tejidos mesodérmicos, que serían cerebelo y médula cerebral, sustancia blanca. Eso quiere decir que hay agrupaciones de axones en la zona, ¿vale? Y los bichitos que actúan en fase parasimpática serían las bacterias y las micobacterias, ¿de acuerdo? Luego tendríamos los fenómenos regidos por corteza cerebral, que serían los tejidos ectodérmicos, donde los bichitos en fase parasimpática serían los virus y las bacterias, ¿de acuerdo? Bien, la quinta ley biológica es la comprensión del sentido de la enfermedad. ¿Cómo comprendéis esto? Pues muy sencillo. La enfermedad siempre es un programa de la naturaleza hecho para recuperar al organismo, que no siempre se llega a la curación. Yo no he dicho que cure, yo he dicho su etiología y su fisiología y su histología y cómo hacen los tejidos en cada fase. Yo no he dicho que se cure, ¿vale? Así que tenemos que empezar a sentar bases y a demostrar cosas científicamente, que es lo que vamos a intentar cuando salga el libro de la escoliosis y su conflicto psicobiológico, ¿de acuerdo? Sentaremos bases con pacientes y con clínica, no de palabra, ¿de acuerdo? Bien, os estáis preguntando qué dice este tío, está loco. Por favor, ¿puedes pasarlo para atrás un segundito? Bien, todas las enfermedades cuyos órganos son controlados, como antes he dicho, por corteza cerebral son las consideradas oncoequivalentes, ¿de acuerdo? No otras, solo esas, ¿de acuerdo? Entonces pasaremos y me estaréis preguntando
¿qué está diciendo este tío? Pues nada, ya sé que soy un pez más pesado que una vaca, que os aburro, pero tranquilos que ahora salimos a tomarnos unas cervezas, no pasa nada, ¿vale? Bueno, desde este periodo tendremos que decir y comprender la enfermedad de otro modo dentro de la medicina académica, pero por otros motivos se la ha denominado nueva medicina, no sé por qué, porque debería ser una medicina de todos y no solo de uno. Hay un capítulo en el libro que está basado no en medicina alternativa, medicina convencional, no, perdonadme, hay una sola medicina, la que funciona. La que le funciona al paciente, esa es la medicina. ¿De acuerdo? Bien, el conflicto psicobiológico de la escoliosis. Vamos a seguir el camino de la evolución y los tejidos que se afectan en este tipo de patología son huesos, cartílagos, tendones, etcétera, que es cuando... No te vayas para atrás, por favor. Que es cuando la criatura, ¿vale?, comienza a tener que desplazarse, ¿vale?, gatear, correr, saltar, ya fuera del agua, ¿de acuerdo? Bien, los conflictos psicobiológicos de la escoliosis que afectan a estos tejidos mencionados son derivados de mesodermo nuevo, porque dentro del mesodermo, no he querido extenderme, hay un mesodermo antiguo y un mesodermo nuevo, ¿de acuerdo? Este correspondería al mesodermo nuevo, ¿vale? Que son la parte interior del cerebro, que es la médula cerebral, y que son agrupaciones axonales con mielina, ¿vale? Bien, dentro de los conflictos biológicos, predominantemente en la escoliosis son conflictos de desvalorización, ¿de acuerdo? Y tenemos vértebras cervicales, esta es la zona del cerebro que vamos a ver con afectación en este proceso. En fase simpática veremos algún tipo de foco de manera nítida, y en fase parasimpática lo veremos como edematizado. No lo veremos exactamente igual que cáncer, pero lo veremos de otro tipo de formas, ¿de acuerdo? Bien, tendremos vértebras cervicales, aquí tendremos las vértebras dorsales, aquí vértebras lumbares, pelvis, y hasta ahí puedo leer. Bien, es decir, una persona vive una situación conflictiva y en este caso lo que siente en el periodo de desvalorización es una pérdida repentina de la propia confianza y del valor propio, ¿de acuerdo? Con la transición al retiro, esta predisposición se suele incrementar, ¿de acuerdo? Porque es cuando se supone que degeneran más los tejidos, estamos más débiles, no tenemos tantas cosas que hacer y nos desvalorizamos más, tenemos más predisposición a ello, tanto psicológicamente como físicamente, ¿de acuerdo? Bien, la razón por la cual los conflictos de desvalorización actúan a nivel de estos tejidos depende de la intensidad de ese conflicto, de la zona cerebral y del órgano afectado, ¿vale? Bien, empezaremos diciendo, voy a ir por orden desde lo que es la concepción de la vida del niño hasta la edad adulta, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la vida intrauterina, la madre, cuando está embarazada, tiene una comunicación con el niño muy íntima y ese diálogo interno con el niño casi es una fusión con lo que la forma de vivir ciertas situaciones la va a sentir el niño igual que la madre. Pero ¿por qué no corresponden muchas veces los conflictos que tiene la madre? Por ejemplo, que le sale un melanoma y el niño no le sale un melanoma, le sale otra cosa. Pues esto es muy sencillo de explicar, señores, porque el papel de madre no lo tiene el hijo y el hijo no tiene el papel de la madre, lo vive como hijo, ¿de acuerdo? Como un único ser, como un único yo, ¿vale? Bien, a los 3 o 4 años el niño empieza con las contrariedades y, en dependencia de su estado de ánimo a la hora de hacer cosas, se van viendo psicológicamente ciertas cosas. Bien, estas contrariedades se deben a que empieza a tener un total y completo, ¿cómo decirlo? Un completo, vamos a ver, sería un completo desarrollo con el medio real, digamos, ya no está en su burbujita, sino que ya está conflictuando con todo y con todos los que crean su mundo psicoafectivo, ¿de acuerdo? Entonces, dependerá de la educación que le están dando sus padres, y si los padres le han estado dando lo que mejor creían para él, pero no lo que necesita, va a haber un problema. Vamos a tener un problema. Porque ahora mismo muchos padres no pasan tanto tiempo con los niños y son los abuelos, tíos, etcétera, lo que forman sus lazos más afectivos, ya que pasan más tiempo con ellos y ya que comparten cosas, ¿de acuerdo?
Al compartir se crean muchos lazos. Creedme, si no, abrir con un amigo una botella de vino y luego me lo contáis. ¿Vale? Bien, empiezan con estas contrariedades y normalmente cuando conflictúan de esta manera siempre suelen ser conflictos de desvalorización a nivel del padre o a nivel de la madre como pérdida del soporte, si es a nivel lumbar. Luego explicaremos las zonas y qué tipos de desvalorización y con qué matices son. ¿De acuerdo? Entonces, el niño normalmente entre esas edades siempre es padre y madre con su relación psicoafectiva o las zonas o las personas que pasan más tiempo con él. ¿De acuerdo? Bien, antes de la fase homoerótica, que es la fase donde se aseguran gustos, tendencias sexuales, etc., seguimos teniendo estos fenómenos de soporte con relación a los padres. Pero una vez empezamos a pasar esta fase, que es entre los 10 y los 15 años, ya empezamos a conflictuar con otras cosillas. Que si nos gusta una niña, que si a la niña le gusta el niño, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasan a ser desvalorizaciones a nivel sexual y de territorio. Cómo se ven ellos identificados con esa parcela de su vida. ¿De acuerdo? Entonces, una vez pasado esa fase homoerótica, que todavía no son rivales para otros adultos, como somos la mayoría, ya aquí, ¿vale? Todavía en esas edades, cuando están entre los 10 y los 15 años, que están asegurándose esas tendencias, no se consideran rivales todavía firmes para los otros adultos. ¿De acuerdo? Con sus peligros y con los acechos que eso conlleva. ¿Bien? Y desde los 16 años ya se han asegurado ciertos gustos y empieza la fase heterosexual para algunos y otras fases para otros. ¿Vale? Bien. En la columna vertebral, los fenómenos de desvalorización central de la persona son debido también a donde ponemos todo nuestro empeño, todos nuestros recursos, todo lo que es nuestro yo personal, ¿vale? Cómo nos vemos nosotros, es decir, si se da a nivel de cráneo y cervicales suelen ser desvalorizaciones a nivel intelectual. Si es a nivel dorsal alto, la desvalorización se produce a nivel de la personalidad. Si pertenece a la columna dorsal baja, la desvalorización se produce a nivel de la autoestima y es una contrariedad interna, moral contra biología. ¿Por qué he puesto esto? Porque es la educación y no la genética, señores. Es la educación. ¿Qué nos han enseñado? ¿De quién aprendemos? ¿De quién nos hacemos copias? Pues de papá y mamá. ¿Bien? Bien, ¿cómo se identifica? En la columna lumbar y lumbar baja. En la lumbar alta se darán desvalorizaciones a nivel territorial. ¿Cómo nos vemos en la familia, en el trabajo, en clase? ¿Bien? Por ejemplo, en la zona lumbar baja y pelvis ya se producen desvalorizaciones a nivel sexual, si han pasado de esa fase homoerótica, o de soporte papá y mamá, si no han pasado esa fase. ¿De acuerdo? Bien. Para que os hagáis una idea, no solo ya estamos viendo el fenómeno de desvalorización y qué tipo de desvalorización es, sino que la zona que corresponde a nivel orgánico tiene unas determinadas funciones. En el caso de la columna cervical, girar, flexionar, extender, levantar la cabeza. Pues todos estos fenómenos, los que nos van a restringir en dependencia de la fase, son todas esas cosas. Os voy a poner un ejemplo. Un niño al que sus padres le meten muchísima caña dentro de lo que son los estudios, ¿vale? Y el niño no levanta la cabeza ni para Dios, ¿vale? Está ahí todo el día y venga, y venga, y venga, y el niño quiere hacer otra cosa, pero venga, venga, venga. Y llega al examen. Y en el examen las preguntas que le han tocado como que no se las sabe, ¿vale? Y la profesora le está mirando. Y él al compañero intentándole girar, pero que no, pero que sí, pero que no. Eso acumula tensión. Tensión del examen, tensión de la profesora que le está mirando, tensión de que no se lo sabe y tensión de querer copiarle al compañero. Y quiero y no puedo. Y es una contradicción. Y es como se ve él dentro. Él es mejor que yo. Hay competencia, se desvaloriza. Y tendremos fenómenos en los que en fase parasimpática, al día siguiente, cuando se haya relajado ya y haya pasado todo, amanece así y dice: tengo tortícolis, a ver por qué es. Pues ya lo sabemos hoy. ¿Vale? Bien, en el caso de las dorsales, como en la enfermedad de Seuberman, que todos hablamos de infecciones, microtraumatismos, tal, y eso está muy bien cuando llevamos 2
2 días en el gremio, pero cuando ya llevas más tiempo, empiezas a ver cosas y dices, esto no lo quito, esto sigue teniendo síntomas, esto no lo saco ni para Dios, a ver qué me está pasando aquí, ¿no? A todos nos ha pasado el tener pacientes que dices, pero si le he tratado ya esto, ¿por qué al otro se le ha quitado ya este no? Porque depende de la fase, señores. Y la fase solo depende de uno mismo. Nosotros lo que somos ayudantes y educadores de salud, pero no podemos hacer nada más por el paciente si él no quiere, ¿vale? Él es el que tiene que tomar decisiones. ¿Bien? Bien, en el caso de la enfermedad de Sjögrenman, como estábamos hablando, la columna adquiere un abombamiento y una flexión hacia adelante para proteger en consecuencia de la desvalorización, que suelen ser desvalorizaciones a nivel dorsal, como hemos dicho antes, autoestima, personalidad, etcétera, para proteger órganos vitales como pueden ser los pulmones. Claro, que protegen las costillas, los pulmones, ¿no? Y si hay una fase vagal, ¿por qué se endurecen las costillas y se abomban? Es que se me están subiendo la chepa, es que tengo falta de paz, es que no me dejan ni respirar. Vamos a ver que está estructurándose el tejido vamos a ver el componente psicológico de esa persona y luego diremos lo que le está pasando emocionalmente, ¿vale? Y es lo que pasa en estos fenómenos, falta de paz, falta de respiración. Lo que hace el organismo es proteger esos pulmones para que pueda seguir respirando, pero hasta un punto. Y si no somos ayudantes de ellos, no durarán mucho más, ¿de acuerdo? Y les damos recursos para que puedan tomar decisiones. Chungo, chungo. Bien, las vértebras lumbares anatómicamente son más grandes y son capaces de soportar más peso. Por lo tanto, a nivel de desvalorización, a nivel sexual o de soporte, pero siempre tienen que ver con conflictos de desvalorización sexual, etcétera, y son cargas. ¿Cómo te ves tú con esa carga? Bien, luego tengo un lumbago. Bueno, preguntarle al paciente qué ha pasado ayer, antes de ayer, etcétera, si ha tenido alguna discusión, si no, ha estado estresado por algo, yo qué sé, por si acaso. Bien, la conclusión es que la escoliosis es el estado de una fase simpática de un lado de la columna vertebral y será el lado de la concavidad, ese tejido que no se ha podido desarrollar como debiera, ¿vale? Para hacer un desarrollo normal y que no la zona que se desarrolla lo que hace es tirar de la columna e ir rotándola en un sentido. La zona de la concavidad va a ser la zona orgánica que está afectada, y si está afectada esa zona, en dependencia de la lateralidad cerebral, si es destro o zurdo, estará acorde con unos tipos de conflictos determinados. Lado derecho en una persona diestra, relaciones paternofiliales. Lado izquierdo, relaciones madre-hijo. Es más sencillo que el mecanismo de un chupete. Creedme, al principio a lo mejor parece un poco así, pero ciertamente es bastante así, ¿de acuerdo? Entonces también se produce a nivel óseo, en principio, una leucopenia, detrimento de la serie blanca en la sangre. A ver, ¿por qué se produce eso? Joder, porque en la zona que está afectada está habiendo descalcificación, está en fase simpática, está en fase activa, está gastando lo que no tiene que gastar con respecto a ese conflicto. Está teniendo un gasto de energía brutal, ¿vale? Imaginamos que son como a lo mejor 10 veces lo que gastamos nosotros, ¿vale? Una persona que esté en un estado de alerta, en un estado de estrés, ¿vale? Porque el cerebro no interpreta entre estar discutiendo acaloradamente en una situación y cazar un mamut. El cerebro no lo interpreta, va a segregar lo mismo, señores, ¿vale? Entonces, tendremos que antes de la escoliosis tendremos una leucopenia, o lo que se llama en adultos también una osteomalacia a nivel óseo, y en niños raquitismo, ¿vale? Y en la fase parasimpática lo que obtendremos es una calcificación de la zona con una leucemia, señores, ¿sí? Y da igual que se reconstruya el tejido con 500.000 leucocitos que con 11.000. Cuanto más tenga, mejor se recompone la zona. Qué casualidad. No os preocupéis que en el libro voy a dar datos fehacientes, científicos, para ello. Os lo garantizo. Esta es una alteración sinfática en fase de crecimiento, que el resultado suele ser la agenesia ojiva porque nadie lo trata con el tejido. Tejido conectivo, si tratamos el tejido conectivo, lo que hacemos es abrir los ríos, señores. El colágeno no se endurece ni crea fibrina, lo que hace es abrirse y crear elastina. Los espacios intersticiales se abren, y entonces la célula, ¿qué le pasa? Que se nutre, y si se nutre no degenera, señores. Le llega la sangre.
Luego, si está en una fase simpática, donde se está atrofiando la musculatura y no le está llegando lo suficiente nutriente, ¿nosotros qué estamos haciendo con la manita? Ayudándole a que ese proceso simpático no sea tan grave. Y cuando venga la fase vagal, tampoco sea tan grave esa osificación, porque estamos relajando al cerebro para que no tenga esa intensidad tan grande. ¿De acuerdo? Pero en este y en todos los casos que tenga esta situación emocional. ¿De acuerdo? Bien. Podríamos enumerar multitud de alteraciones no traumáticas que la medicina considera como la escoliosis, la hipercifosis, la hiperlordosis, la espondilolitis, que solo son todas recalcificaciones en la fase vagal. Fijaos qué sencillo. Fase simpática, descalcificación. Fase vagal, recalcificación. Y duele, claro. Pero es que una recalcificación no significa que tenga que haber por narices un desprendimiento del tejido óseo. No, señores. La descalcificación o la fase vagal de recalcificación puede hacerse simplemente inflamando el periósteo. ¿De acuerdo? Bien. Tendríamos, en este caso, lo que mayormente os quiero comentar es que en las espondilolitis, en dependencia de la zona que pierda hueso, las presiones que actúan sobre la columna le van a dar una conformación a toda la columna. Entonces, si perdemos calcio en la parte anterior del cuerpo vertebral, ¿a dónde va a ir la columna? Hacia adelante, porque se hunde la parte de adelante y tendremos fenómenos de hipercifosis. Y si es la de atrás, hiperlordosis. ¿Vale? Bien, tratamiento con terapia manual e inducción emocional. Bien, aquí tenemos una chica con escoliosis a nivel lumbar y antes del tratamiento tenía 30 grados. Posterior al tratamiento tenía 17 y no medidos por mí, señores, por un traumatólogo. ¿Vale? Esto para que no haya trampa ni cartón. Aquí está mi compañero que lo puede certificar. ¿Vale? Yo no he medido esas curvas, las ha medido un traumatólogo. Bien, aquí tenemos una de doble curva, donde aquí obtenemos imágenes en caña de bambú. Pero si yo no soy, esta la acabo de coger ahora mismo, esta paciente, ¿vale? Y si no tenemos el suficiente tiempo de ir con progresión lenta y progresivamente para estirar toda la musculatura, llegando hasta las fascias, ligamentos, cápsula articular de cada una de las vértebras, que me da igual que me tire 1 hora y media, señores. Me da igual, antes de que se ponga un corsé y eso vaya más. ¿De acuerdo? Porque sabéis que hay corsés correctores, ¿sí? Pero ¿tienen toda la movilidad en la columna? Entonces crearán mecanismos de defensa estructurales donde no se mueve una zona. ¿Qué hace el cuerpo por economía? Lo dejan claro. Y dice, aquí no te meneas. Y cuando se quite el corsé, vamos a tener problemas, tanto de desarrollo, si está en un periodo de desarrollo, como a nivel de movimientos, que estará limitado. ¿De acuerdo? Esta paciente, cuando yo la traté, casi no se podía mover en algunos términos. Cuando terminé de tratarla se podía mover casi en todos, ¿vale? Y fijaros que solo son, ¿cuántos grados? 3, 4. Pero ya se puede mover, ya tiene todo eso. Ya este fenómeno que veis aquí no va a ir a más, os lo garantizo. Que lo voy a certificar en el libro, ¿vale? Bien. En terapia manual, por favor. Súmate boca abajo. Bien, vamos a suponer que tenemos una escoliosis de concavidad en la zona lumbar, por ejemplo, ¿vale? Del lado izquierdo, ¿bien? Ahí está la concavidad. ¿Dónde empezaríais a tratar? Pregunto. Podéis hablar, ¿eh? En el derecho, ¿por qué? Si la atrofia está en este lado, la pérdida de elasticidad, ¿dónde estará? En este lado, ¿no? En la zona de la concavidad, la zona que no se ha podido desarrollar. Tendremos que crear una apertura de esos ríos para que lleguen a la célula, se puedan nutrir y se puedan ir desarrollando como debiera, para que no vaya más. ¿No? Sí, pero tienes toda la razón del mundo. Yo empezaría por el lado derecho. ¿Sabéis por qué? Porque en el otro lado
Lo que habrá son mecanismos de defensa por la inclinación que tiene la columna. Entonces, si voy directamente aquí, no me va a dejar elastificarlo del todo, con lo que tendré que ir perdiendo tensión desde este lado. Si te hago daño, me lo dices, ¿vale? Tenemos que ir perdiendo tensión de este lado de toda la musculatura paravertebral hasta las zonas más profundas. Cuando lo hayamos logrado, empezaremos a soltar del lado contrario, ya que estaba relajado y va a perder tensión, todo lo que es el tejido subcutáneo en la dirección de pérdida de elasticidad. ¿De acuerdo? Bien. Progresivamente, con presión estática, vamos a ir inhibiendo la musculatura paravertebral. Despacito. Si te duele, dímelo, no hay problema. Voy más despacito o lo que haga falta. Siempre nos tendremos que adaptar al paciente, ¿de acuerdo? Bien. Para luego en el lado contrario ver la pérdida de elasticidad, lo que haremos es con la mano realizar círculos a nivel de piel subcutáneo. No me metáis a esta profundidad y mováis, ¿vale? Porque es otro plano diferente, el tejido subcutáneo es esto, ¿vale? Entonces iremos quitando tensión, despacito. Lo voy a hacer entero, pero para que tengáis idea, ¿de acuerdo? Y luego pasaríamos a este otro lado, a ver cómo lo que hago. Cambio de mano y ya está, para que lo veáis. Lo que hago es buscar la dirección de pérdida de elasticidad, en este caso sería oblicuo y hacia este lado. Diles qué notas. Como si me... ¿Qué más? ¿Notas tirantez? Sí. Ahí lo ves. Ay, ¿qué tal? Nada, tampoco. Pues sí que estamos bien. Ah, vale. Yo creo que lo mejor es que te levantes con la cámara y empieces a grabar. Sí, Vale, entonces progresivamente iremos elastificando en dirección de la pérdida de elasticidad, donde la tenga, de un lado, de otro. Y un consejo: después de hacer toda la columna, ir a la casquería, ¿vale? Y soltar lo que haya, ¿vale? Porque eso nos va a dar pistas sobre cómo se ha sentido la paciente con respecto a ese conflicto. ¿De acuerdo? Tengo que darle al chico. Pues. Bueno, a nivel de inducción no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No lo pongas, es igual. A nivel de inducción emocional, cuando hayamos terminado con el paciente, vamos a tener 3 biotipos de personas. Yo siempre digo que para tomar conciencia de algo tienes que saber cómo aprende la persona que tienes enfrente. Si es visual, auditiva o kinestésica. ¿Bien? Si es visual es que cuando ve algo se queda con ello bien. Si es auditiva es que le explicas algo y enseguida lo acoge. ¿Vale? Pues en dependencia de si la persona es visual, auditiva o kinestésica, le vamos a inducir esa desvalorización tomando conciencia de ese proceso. Ojo, siempre que esté preparado. ¿Cómo sabemos si está preparado? Tocando. A ver si está muy tenso, si no, las manos y los pies están fríos. Una fase parasimpática, le vamos a meter una fase parasimpática de mucha intensidad, cuidado, vamos a hacerlo con una intensidad media para que el cuerpo no tenga una hiperreacción, porque hay personas que son hiperreactivas y luego obtienen en 24 y 48 horas malestares generales como una especie de gripes, fiebres que se les despiertan y tampoco luego se van al médico y le preguntan y el médico tampoco sabe por qué, ¿vale? Y con esto paso al turno de preguntas, ¿vale?